Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Hablando con la Realidad. El día de hoy hablaremos sobre la Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra. El 28 de julio de 1914 de noviembre de 1918 fue un conflicto mundial entre dos coaliciones, los aliados y Entente, y las potencias centrales. Los combates tuvieron lugar principalmente en Europa y Medio Oriente, así como en partes de África y Asia, Pacífico y Europa. Se caracterizaron por la guerra de las trincheras, el uso generalizado de artillería, ametralladoras y armas químicas, gas y la introducción de tanques y aviones. La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más mortíferos de la historia, con un saldo de unos 10 millones de militares muertos y más de 20 millones de heridos, además de uno de 10 millones de muertos civiles por causas que incluían el genocidio. El movimiento de grandes cantidades de personas fue un actor importante en la mortal pandemia de la gripe española también. Esta guerra recibió el cualitativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por lado de la triple alianza formada por las potencias centrales, el Imperio Romano, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Por el otro lado se encontraba el Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron varias naciones, también incluido el Imperio del Japón y Estados Unidos, en la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron en la entonces guerra más grande de la historia. Cabe resaltar que hasta antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra era llamada Gran Guerra o Guerra Mundial, expresión esta última que en Alemania comenzó a utilizarse desde su comienzo. Muy bien, súper importante, ¿no? Todo esto que vemos acá. Bueno, también hablaremos sobre la Segunda Guerra de Movimientos y el fin de la Primera Guerra Mundial. En 1918 las fuerzas aliadas llevaron a cabo una serie de ofensivas exitosas, incluyendo la Segunda Guerra de Movimientos, que empujaron a las tropas alemanas de regreso a su territorio. Estas ofensivas permitieron recuperar el terreno perdido y desmoronar las líneas de las defensas alemanas, marcando el colapso de la Alemania y originando el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Súper importante. Con la firma del Tratado de Paz de Brest-Litovsk, Alemania reforzó el frente occidental con efectivos equipos provenientes del frente oriental. Además, los alemanes arremetieron con nuevas ofensivas y avanzaron hacia el mar, intentando romper la línea de trinchera aliada. Sin embargo, gracias a la llegada de tropas norteamericanas, ingresó enviando 1 millón de soldados en Marne. El ejército aliado, dirigido por Ferdinand Foch, derrotaron por segunda vez a los ejércitos alemanes entre el 15 y 7 de julio de la Segunda Guerra de Movimientos. Esto permitió a los aliados una controversia, venciendo a los alemanes en la batalla de Amiens el 8 de septiembre de 1918, invadiendo posteriormente su territorio. Una semana después de general Erich von Ludendorff, jefe del Estado Mayor del gobierno imperial, que solicitaron un armisticio que pusiera fin a la guerra. Fin de la Primera Guerra Mundial. En Alemania derrotó a Kaiser Guillermo II. Fue el fin de la dinastía de los Hohenzollern y se aceptó el Plan Wilson, 14 puntos para alcanzar la paz. Además, se establece el reemplazo del Segundo Imperio Alemán, la República Alemana, siendo elegido presidente Federico Ebert, quien planteó la firma de armisticio de Retones el 11 de noviembre de 1918, por lo cual se rendía personalmente a Alemania. En la ciudad de Weimar, el julio de 1919, se aprobó la nueva constitución por la que Alemania se convirtiera en una república federal
democrática, escuchen bien, en la que Alemania se convertía en una república federal democrática, llamada República Alemana en Weimar. Con esto se inició las negociaciones para establecer las condiciones de paz. Ok, bueno, súper importante todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? También hablaremos un poco del Tratado de Versalles o de paz. El Tratado de Versalles fue firmado entre los aliados y Alemania en base a los 14 puntos detectados por el presidente norteamericano Woodrow Wilson el 26 de julio de 1939. También predominó el criterio de Lloyd George, Inglaterra, George Clement, Francia y Víctor Manuel Orlando, Italia. El Tratado de Versalles se estableció lo siguiente: se crea la Liga o Sociedad de Naciones para preservar la paz. Alemania entrega a Francia las provincias de Alsacia y Lorena. Obligación de Alemania a reparar todos los daños causados. Desmilitarización de Alemania. Las colonias alemanas fueron repartidas entre Francia e Inglaterra. Ok. Tratados en el fin de la Primera Guerra Mundial. Tratado de San Helmer, firmado entre Australia y los aliados, mediante el cual el imperio austrohúngaro quedó desmembrado, formándose los nuevos estados de Australia, Hungría y Checoslovaquia. Tratado de Trianon, que los aliados firmaron con Hungría. Tratado de Neuilly, que los aliados firmaron con Bulgaria. Tratado de Sevres, que los aliados firmaron con Turquía. Ok, súper importante todo esto que estamos viendo. También hablaremos sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya hablamos un poco de la primera, sus consecuencias. ¿Qué pasó después del fin de la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? El fin de la Segunda Guerra Mundial tuvo importantes consecuencias tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, los países afectados por la guerra tuvieron que enfrentar el desafío de la reconstrucción y la recuperación económica en Europa Occidental y Japón. Estados Unidos implementó el Plan Marshall, un programa que ayuda económica a reconstruir las naciones afectadas por la guerra. Esto le permitió que esos países se recuperaran rápidamente y sentó las bases para el surgimiento de una era prosperidad de la posguerra. Por otro lado, Europa Occidental cayó bajo la influencia de la Unión Soviética y se convirtió en parte de su esfera de influencia. Estos países fueron gobernamentales por regímenes comunistas y se encontraron detrás del conocido como la cortina de hierro. La división de Europa en un bloque occidental liderado por Estados Unidos y un bloque oriental liderado por la URSS sentó las bases para la Guerra Fría, un periodo de tensión y rivalidad entre las dos superpotencias. Algo que cabe resaltar es que estas siempre eran como las superpotencias, por decirlo así, países de primer nivel y cosas así que siempre se ha desarrollado, ¿no? Siempre se habla de la Unión Soviética, de Estados Unidos, de todos esos países que son de alta complejidad, pero pues siempre son, y Japón también. Eso sería todo, muchas gracias. Bienvenido a su podcast Hablando con la Verdad.